¿Alguna vez has considerado que podrías cruzarte con un verdadero psicópata sin saberlo? Estas son 5 historias de terror sobre psicópatas que te harán dudar de todos a tu alrededor. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Mi vida había transcurrido en la tranquila rutina de una pequeña ciudad. Las mañanas se llenaban con el sonido de los pájaros, las tardes con las risas de los niños jugando en las calles, y las noches, bueno, las noches eran cuando la ciudad se apagaba y se sumergía en un silencio profundo y casi reconfortante. Casi. Todo cambió una noche de septiembre, una de esas en las que la luna se cuela por las rendijas de las persianas, proyectando sombras extrañas en las paredes. Recuerdo estar acostado en mi cama, dando vueltas, incapaz de conciliar el sueño. Una sensación de inquietud se arrastraba por mi piel como un susurro frío. No sabía por qué, pero algo me mantenía alerta. La casa de al lado estaba vacía desde hacía años. La habían puesto en venta varias veces, pero nadie la compraba. Tal vez eran las historias, los rumores que corrían entre los vecinos. Se decía que una familia había vivido allí, y que el padre había enloquecido y matado a su esposa y a sus 2 hijos antes de colgarse en el sótano. Eran solo rumores, claro, pero la casa tenía esa aura de abandono, como si la tragedia aún estuviera impregnada en sus paredes. Esa noche, mientras miraba el techo, escuché un ruido. Era un golpe sordo, como si alguien hubiera tirado algo en la casa de al lado. Me levanté de la cama, intrigado, y me acerqué a la ventana. La casa estaba oscura, como siempre, pero había algo en la forma en que las sombras se movían que me inquietaba. Entonces lo vi, una figura, apenas visible, se deslizaba entre las sombras del jardín delantero. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién estaría merodeando en una casa abandonada a esa hora de la noche? Agudicé la vista, tratando de distinguir más detalles, pero la figura desapareció en la oscuridad. No podía dejarlo pasar. No sé si fue la curiosidad o la estupidez lo que me llevó a vestirme rápidamente y salir de mi casa, pero antes de darme cuenta, estaba cruzando el jardín y caminando hacia la casa abandonada. La luna brillaba intensamente, iluminando mi camino con una luz pálida y fría. A cada paso, el aire se sentía más pesado, como si algo en esa casa estuviera atrayéndome, envolviéndome en su sombra. Me detuve frente a la puerta de entrada. Estaba entreabierta, apenas sostenida por una bisagra oxidada que crujía con el viento. Tomé una profunda bocanada de aire y empujé la puerta, que se abrió con un gemido largo y agudo. El interior de la casa olía a humedad y moho, como si la oscuridad misma hubiera empapado las paredes. La entrada estaba cubierta de polvo, y las huellas recientes se marcaban claramente en el suelo. Seguí las huellas, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos de la seguridad y más cerca de algo que no podía comprender. Me adentré en la casa, con los ojos bien abiertos, tratando de captar cualquier movimiento, cualquier señal de vida. Llegué a la sala de estar, donde el mobiliario había sido cubierto con sábanas blancas que ahora estaban amarillentas por el tiempo. Un espejo grande colgaba de la pared, y cuando pasé frente a él, noté algo que hizo que mi sangre se helara. Había una figura detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. El silencio era abrumador, y mi respiración resonaba en mis oídos. Intenté calmarme, diciéndome que solo era mi imaginación, que los nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero entonces escuché otro ruido, esta vez proveniente del piso de arriba, como si alguien arrastrara algo pesado. Mi instinto me decía que debía irme, que debía salir corriendo de esa casa y no mirar atrás. Pero algo, una fuerza desconocida, me obligó a subir las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mi peso, y el aire se volvía más denso y asfixiante a medida que me acercaba al origen del sonido. Llegué al final del pasillo del segundo piso.
Una de las puertas estaba entreabierta y de ella emanaba una luz tenue, parpadeante, como la de una vela a punto de extinguirse. Me acerqué con cautela, empujando la puerta con la mano temblorosa. Lo que vi me dejó paralizado. En el centro de la habitación había un hombre de espaldas, inclinado sobre algo que no podía ver. Susurraba en voz baja, como si estuviera rezando o cantando una canción macabra. De repente, se detuvo y se quedó inmóvil, como si hubiera sentido mi presencia. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Entonces, el hombre se levantó lentamente y se giró hacia mí. Su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca, hecha de fragmentos de otras caras, cosidas torpemente con hilo negro. Sus ojos, fríos y sin vida, se clavaron en los míos, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Retrocedí un paso, pero antes de que pudiera moverme más, el hombre levantó algo que sostenía en las manos. Era una muñeca, pero no una muñeca común. Tenía el cabello humano, y sus ojos eran botones oscuros y brillantes. La muñeca parecía casi viva, como si me estuviera observando, juzgándome. El hombre dio un paso hacia mí, y el terror me inmovilizó. Mi mente gritaba que corriera, que escapara, pero mi cuerpo no respondía. El hombre alzó la muñeca hacia mí, y en ese momento, supe que debía escapar o no saldría de esa casa con vida. De algún modo, encontré la fuerza para moverme. Me giré y corrí hacia la escalera, bajando los peldaños de 2 en 2, sintiendo su presencia detrás de mí, casi sobre mis talones. La casa se retorcía a mi alrededor, las sombras se alargaban y las paredes parecían cerrarse sobre mí. Llegué a la puerta principal, la abrí de un tirón y salí corriendo a la calle. El aire frío de la noche me golpeó en la cara, pero no me detuve. Corrí hasta mi casa, cerré la puerta de un portazo y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Miré por la ventana, esperando ver al hombre salir de la casa y seguirme, pero no ocurrió nada. La calle estaba desierta, y la casa se alzaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, temiendo que si cerraba los ojos, el hombre vendría a buscarme. Mis pensamientos corrían en círculos, tratando de comprender lo que había visto. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué estaba haciendo en esa casa? ¿Y qué significaba esa muñeca? Pasaron los días, y aunque intenté seguir con mi vida, no podía sacarme de la cabeza lo que había ocurrido. La imagen del hombre y su máscara me perseguía, apareciendo en cada sombra, en cada rincón oscuro de mi mente. Sabía que tenía que hacer algo, que tenía que descubrir la verdad, o esa oscuridad terminaría consumiéndome. Comencé a investigar, a preguntar a los vecinos más viejos sobre la casa y sobre la familia que había vivido allí. La mayoría solo conocía los rumores, las historias de fantasmas que habían crecido con el tiempo. Pero un anciano, el señor Garrido, me contó algo más. Según él, la familia había sido muy reservada, apenas salían de la casa y no se relacionaban con los demás vecinos. El padre, un hombre llamado Rodrigo, era un tipo extraño, siempre visto de noche, merodeando por la ciudad. La gente decía que tenía una tienda de antigüedades en el centro, un lugar oscuro y polvoriento donde vendía objetos raros y macabros. Una noche, después de que la familia desapareció, un grupo de hombres entró en la casa y encontró un sótano oculto. Allí, según las historias, encontraron una especie de altar, rodeado de muñecas hechas con partes humanas, como trofeos de una mente enferma. El señor Garrido me miró con ojos llenos de miedo cuando terminó su relato. Nadie sabe qué pasó realmente con ellos, dijo. Algunos dicen que Rodrigo enloqueció y mató a su familia, otros creen que fue un ritual que salió mal. Pero desde esa noche, nadie ha vuelto a entrar en esa casa, hasta ahora. Las palabras del anciano me dejaron helado. Todo encajaba de alguna manera con lo que había visto. Sentí una mezcla de horror y fascinación, como si algo en mí quisiera volver a esa casa, descubrir más, desentrañar el misterio de la muñeca y de Rodrigo.
Esa misma noche, sin poder resistir la curiosidad, volví a la casa abandonada. Esta vez, me armé con una linterna y un cuchillo, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que habitaba en ese lugar. La casa estaba en silencio, pero no de la manera en que uno espera. Era un silencio que parecía respirar, una calma tensa que me ponía los nervios de punta. Avancé con cautela, cada crujido bajo mis pies resonando en la oscuridad. Me dirigí directamente al sótano. La puerta que conducía a él estaba cerrada con llave, pero encontré una ventana pequeña en la parte trasera de la casa, a través de la cual logré colarme. El aire en el sótano era denso, cargado con un olor a descomposición que me revolvió el estómago. La linterna iluminó las escaleras de madera que crujieron bajo mi peso. El sótano era como lo había imaginado, oscuro, húmedo, y con una sensación opresiva que parecía presionarme desde todas partes. Pero lo que me esperaba al final de las escaleras me hizo desear nunca haber entrado. El altar estaba allí, tal como el señor Garrido lo había descrito. En el centro, una muñeca más grande que las otras, hecha de partes humanas, estaba sentada en una silla, mirando fijamente a la pared opuesta. Sus ojos, aquellos botones oscuros, parecían seguirme mientras me movía por la habitación. Entonces lo vi, el diario. Un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y cubiertas de polvo, estaba sobre una mesa al lado del altar. Lo abrí con manos temblorosas, sabiendo que estaba a punto de descubrir algo terrible. Las páginas estaban llenas de notas escritas con una caligrafía torcida y desordenada. Eran los pensamientos de Rodrigo, sus confesiones, sus miedos y deseos. Hablaba de las voces que escuchaba en la oscuridad, de cómo le decían que debía crear, que debía transformar a los vivos en muñecas para mantenerlas a salvo de la muerte. Describía cómo se sentía cuando cortaba la piel, cuando cosía las partes juntas, y cómo cada muñeca que hacía se convertía en un compañero eterno. Pero había más. En las últimas páginas, Rodrigo hablaba de su familia, de cómo se habían vuelto en su contra, cómo lo habían traicionado. Decía que tenía que salvarlos, que debía protegerlos de sí mismos. Y así, hizo lo impensable. Mi corazón latía con fuerza cuando cerré el diario. No podía creer lo que acababa de leer. Rodrigo no solo había matado a su familia, los había transformado en muñecas, en aquellas horribles criaturas que ahora ocupaban el sótano. Y entonces lo sentí. No estaba solo. Una presencia, oscura y densa, se cernía sobre mí. Me giré lentamente, temiendo lo peor. Allí, en las sombras, estaba él, Rodrigo, o lo que quedaba de él. La máscara seguía en su rostro, pero esta vez no estaba solo. Las muñecas se movían, sus cabezas giraban para mirarme, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Retrocedí, tropezando con los escalones. Rodrigo avanzó, sus pasos lentos y pesados, y en su mano sostenía otra muñeca, una que no había visto antes. Era pequeña, pero reconocí su rostro, su cabello. Era mi cara. Mi respiración se aceleró mientras la oscuridad me envolvía. No recuerdo cómo salí de la casa, solo que corrí hasta que mis piernas no pudieron más. La luna brillaba alta en el cielo, y el aire nocturno se sentía tan frío como el sótano del que acababa de escapar. Volví a casa, pero sabía que nunca volvería a estar a salvo. Había visto demasiado, había despertado algo que nunca debía haber perturbado. Las noches ya no eran tranquilas, las sombras ya no eran solo sombras. Rodrigo me había marcado, y sabía que tarde o temprano, vendría a buscarme. Siempre supe que había algo extraño en mi vecino, el tipo de persona que parece perfectamente normal hasta que miras un poco más de cerca. Yo, Pablo, un estudiante universitario de 21 años, vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. No tenía una vida muy emocionante, pero siempre supe que tenía una imaginación muy activa, lo que a menudo me hacía pensar en cosas que no existían.
Sin embargo, esta vez no era mi mente la que jugaba trucos, sino la realidad que me rodeaba. El apartamento de al lado estaba ocupado por un hombre llamado Esteban. No sabía mucho sobre él, solo que era un tipo callado y reservado. Siempre lo veía salir de su apartamento temprano en la mañana, vestido con su traje impecable, como si fuera un ejecutivo en alguna gran empresa. Lo que me sorprendía era que, a pesar de su apariencia pulcra, siempre llevaba guantes de cuero negros, incluso en los días más calurosos del verano. Pensé que tal vez tenía alguna alergia o que simplemente era un maniático de la limpieza. Sin embargo, era una pequeña rareza que siempre me intrigaba. Una noche, después de regresar de la universidad, noté algo extraño en el apartamento de Esteban. Las luces estaban encendidas, pero no se escuchaba ningún ruido. Era raro porque él siempre tenía la televisión encendida, con esos aburridos programas de noticias que nunca me interesaron. Esa noche, sin embargo, había un silencio absoluto. Algo en mi interior me empujó a acercarme a la puerta y escuchar. Lo que escuché me dejó helado. Un susurro. No podía entender lo que decían, pero claramente no era la voz de Esteban. Era suave, casi como un canto, pero había algo en ese tono que me provocaba escalofríos. Era como si alguien estuviera recitando un mantra oscuro, una especie de oración. El miedo me invadió y retrocedí rápidamente hacia mi puerta, cerrándola con fuerza detrás de mí. Pasaron los días, y no pude dejar de pensar en ese susurro. Traté de ignorarlo, pero cada vez que veía a Esteban en el pasillo, sentía que algo andaba mal. Su mirada parecía diferente, como si supiera que lo había escuchado. Empecé a notar más cosas raras, las manchas oscuras en sus guantes, que parecían ser sangre seca, y el hecho de que nunca, bajo ninguna circunstancia, lo veía sin ellos. Una noche, mientras intentaba concentrarme en mis estudios, escuché un fuerte ruido proveniente del apartamento de Esteban. Era un golpe seco, seguido de un silencio perturbador. Mi curiosidad, mezclada con un miedo irracional, me llevó a asomarme por la ventana para ver si podía descubrir qué estaba sucediendo. Para mi sorpresa, vi a Esteban arrastrando algo grande y envuelto en una sábana hacia su coche. Era un bulto largo, y aunque traté de convencerme de que era simplemente un mueble viejo o algo similar, la forma del bulto y la forma en que lo manejaba me hicieron pensar en algo mucho más siniestro. Al día siguiente, en lugar de ir a la universidad, decidí quedarme en casa y vigilar a Esteban. No sabía por qué estaba tan obsesionado con él, pero algo en mi interior me decía que tenía que descubrir la verdad. Lo vi salir de su apartamento como de costumbre, con su traje impecable y sus guantes negros. Decidí seguirlo. Lo seguí hasta un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Parecía un lugar en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Esteban entró por una puerta trasera, y después de dudar por un momento, lo seguí. El interior del edificio era aún más espeluznante que su exterior. Había un olor fuerte y nauseabundo que llenaba el aire, y las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas que parecían haber sido hechas con cuchillos. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras seguía a Esteban por un pasillo oscuro. Podía escuchar mis propios pasos resonando en el suelo de madera podrida, y traté de caminar lo más silenciosamente posible. Finalmente, Esteban se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Se quedó allí por un momento, como si estuviera decidiendo si entrar o no, y luego empujó la puerta con sus guantes negros. Lo que vi dentro me hizo contener la respiración. La habitación estaba llena de fotografías, cientos de ellas, pegadas en las paredes y esparcidas por el suelo. Fotografías de personas, todas con una expresión de puro terror en sus rostros. Me acerqué un poco más, tratando de no hacer ruido, y me di cuenta de que algunas de esas personas me eran familiares. Eran vecinos del edificio, personas con las que había cruzado caminos en más de una ocasión. El miedo se apoderó de mí, pero no pude detenerme. Tenía que saber más. Me acerqué a un pequeño escritorio en la esquina de la habitación y vi un diario abierto.
Las páginas estaban llenas de garabatos y notas desordenadas, pero lo que realmente me llamó la atención fue una lista de nombres. Mi sangre se heló cuando vi mi propio nombre al final de esa lista, junto con una fecha que coincidía con el día de hoy. El terror me invadió, y supe que tenía que salir de allí antes de que Esteban se diera cuenta de mi presencia. Pero cuando me di la vuelta para irme, él estaba allí, parado en la puerta, mirándome con esos ojos oscuros y penetrantes. No dijo una palabra, solo sonrió, una sonrisa que nunca olvidaré, una sonrisa que prometía algo mucho peor que la muerte. Intenté correr, pero antes de que pudiera dar un paso, sentí un golpe fuerte en la cabeza. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba atado a una silla en el mismo edificio, rodeado por las mismas fotografías. Esteban estaba frente a mí, aún con sus guantes negros, sosteniendo un cuchillo en una mano y una cámara en la otra. Sabía que eras curioso, dijo, con una voz suave y calmada. Siempre lo supe. Pero no te preocupes, te haré inmortal. Serás parte de mi colección. Intenté gritar, pero la mordaza en mi boca ahogó cualquier sonido. Esteban levantó la cámara y comenzó a tomar fotos mientras se acercaba lentamente con el cuchillo. Sentí la punta fría de la hoja rozar mi piel y en ese momento supe que no saldría de allí con vida. El dolor fue insoportable, pero lo peor fue el silencio. El susurro que había escuchado en su apartamento no era nada comparado con el silencio absoluto que llenaba la habitación mientras Esteban trabajaba. Cada corte, cada puñalada, era meticulosa, calculada. Estaba haciendo algo más que matarme, estaba creando una obra de arte macabra, y yo era su lienzo. El tiempo se desvaneció. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente, todo terminó. La cámara dejó de hacer clic, y Esteban se apartó, admirando su obra. Con la vista nublada por el dolor y la pérdida de sangre, apenas podía ver, pero sabía que había terminado. Mis fuerzas se desvanecían y la oscuridad me envolvía. Lo último que escuché fue el susurro, no desde el apartamento de Esteban, sino desde mi propio interior, una voz que me decía que todo había terminado, que finalmente era parte de la colección de Esteban. Y luego, el silencio, eterno y absoluto. Cuando encontraron mi cuerpo, la policía no pudo entender lo que había sucedido. No había señales de lucha, ni pistas que los llevaran a Esteban. Era como si nunca hubiera existido. Mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado, excepto por una cosa, una fotografía en el escritorio, una fotografía de mí mismo, con la misma expresión de terror que había visto en las otras víctimas. Esteban desapareció, y con él, cualquier rastro de su existencia. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio, puedo escuchar ese susurro nuevamente. No sé si es real o si es solo mi mente jugando conmigo, pero sé una cosa, Esteban sigue ahí fuera, buscando su próxima obra maestra. Y sé que, donde quiera que esté, su colección sigue creciendo. No sé en qué momento las cosas empezaron a torcerse, pero sé que todo cambió después de esa noche. Habíamos salido a cenar como cualquier otro viernes. Mi novia, Clara, y yo éramos de esos que vivíamos pegados el uno al otro. Siempre la buscaba para contarle cualquier tontería que se me ocurría, y ella hacía lo mismo. Teníamos nuestro ritual de ir a un restaurante diferente cada semana, y esta vez le tocó a un pequeño lugar en las afueras de la ciudad. El restaurante tenía un aire rústico, con paredes de piedra y una chimenea encendida en una esquina. Era acogedor y tranquilo, justo lo que necesitábamos después de una semana larga de trabajo. Clara pidió una ensalada, como siempre hacía cuando intentaba mantener la línea, y yo, un buen filete. Entre risas y copas de vino, el ambiente se sentía perfecto. Pero fue al salir cuando noté algo extraño. Un hombre, de pie junto a su auto, nos observaba. No era la típica mirada de curiosidad o de alguien que simplemente está distraído. No, esto era diferente. Era una mirada fija, intensa,
como si estuviera tratando de grabar cada detalle en su mente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero decidí no decirle nada a Clara para no preocuparla. Nos subimos al auto y comenzamos el viaje de regreso. Mientras conducía, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre. Había algo en el que me inquietaba, pero traté de dejarlo pasar. El camino estaba oscuro, y las luces de la ciudad quedaban atrás a medida que nos adentrábamos en la carretera desierta que nos llevaba a casa. Entonces, vi las luces en el retrovisor. Al principio, pensé que era solo otro coche que venía detrás de nosotros, pero pronto me di cuenta de que estaba demasiado cerca, casi pegado a nuestro parachoques. ¿Qué le pasa a ese tipo?, murmuré mientras miraba por el espejo. Clara, distraída con su teléfono, no se dio cuenta de inmediato. Pero cuando el coche detrás de nosotros encendió sus luces largas, cegándonos por un momento, ella levantó la vista. ¿Qué ocurre?, preguntó con una mezcla de preocupación y confusión. Creo que ese coche nos está siguiendo, le respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. Voy a acelerar un poco, a ver si lo dejamos atrás. Aceleré, pero el coche también lo hizo. No importaba cuán rápido iba, él se mantenía justo detrás, pegado a nosotros. La sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Clara me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz temblando. Voy a intentar perderlo, dije, tomando una curva bruscamente hacia una carretera secundaria que conocía bien. Era un camino más estrecho, lleno de curvas y con poca iluminación, pero si lograba mantener la velocidad, tal vez podría sacárnoslo de encima. El coche detrás de nosotros dudó un momento antes de seguirnos, pero no tardó en ponerse al día. Aceleré aún más, tomando las curvas con una velocidad que rozaba lo peligroso. El volante vibraba bajo mis manos y el motor rugía mientras empujaba el coche al límite. Pero el otro coche no cedía. Seguía allí, como una sombra persistente, como si supiera cada movimiento que iba a hacer. Clara se aferraba a su asiento, su respiración rápida y superficial. Sentí su miedo, y eso solo aumentó mi desesperación por sacarnos de esta situación. Finalmente, llegamos a una intersección. Sin pensarlo dos veces, giré bruscamente a la izquierda, casi derrapando en el proceso. El coche que nos seguía continuó recto por un momento antes de frenar bruscamente y girar para seguirnos. Pero esa pequeña demora fue suficiente para que ganáramos algo de distancia. Vi una entrada a un camino de tierra y, sin dudarlo, giré hacia él. Apagué las luces del coche y reduje la velocidad al mínimo, confiando en que la oscuridad y el terreno irregular nos ayudarían a escondernos. Clara contenía el aliento, sus ojos fijos en el retrovisor. El coche pasó de largo y ambos suspiramos aliviados. Pero algo en mi interior me decía que esto no había terminado. Esperé un par de minutos más, asegurándome de que no había señales de que el otro coche hubiera regresado, antes de volver a encender las luces y tomar el camino de vuelta a la carretera principal. El resto del trayecto a casa fue un silencio tenso. Clara estaba claramente asustada, y yo no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué nos seguía? Y lo más importante, ¿qué quería? Cuando finalmente llegamos a casa, cerré todas las puertas y ventanas con llave, algo que normalmente no hacía. Clara me observaba en silencio, su expresión reflejando el mismo miedo que sentía yo. Nos fuimos a la cama, pero el sueño no vino fácilmente. Cada ruido, cada sombra fuera de la ventana me hacía sobresaltarme. Pasaron un par de días sin incidentes, y poco a poco tratamos de volver a la normalidad. Pero la paranoia había echado raíces en mi mente. Comencé a notar cosas que antes no había visto: un coche estacionado en la misma esquina varias veces, un hombre desconocido que pasaba demasiado tiempo mirando nuestra casa desde la acera. Tal vez estaba siendo paranoico, pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Clara trataba de tranquilizarme, diciendo que seguramente era solo una coincidencia, que no debía preocuparme tanto.
Pero había algo en su voz, una leve vacilación, que me decía que ella también estaba asustada, aunque intentaba no mostrármelo. Entonces, una noche, sucedió algo que cambió todo. Clara estaba en casa de su hermana, y yo me quedé solo, trabajando hasta tarde. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido de mis dedos tecleando en el portátil. De repente, escuché un ruido en la puerta trasera, como si alguien intentara abrirla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible mientras me acercaba a la cocina, donde estaba la puerta trasera. Allí, vi una sombra moverse por la ventana, seguida del sonido inconfundible de la manija de la puerta girando lentamente. Sentí una oleada de pánico, pero también una extraña claridad. No podía dejar que me atrapara. Tomé un cuchillo de la encimera y me acerqué a la puerta. La manija seguía girando, y sabía que en cualquier momento, esa persona estaría dentro. Cuando la puerta finalmente se abrió, no lo pensé 2 veces. Lancé una estocada hacia la figura que entraba, y sentí como el cuchillo se hundía en algo blando. Un grito ahogado escapó de la garganta del intruso, y retrocedió tambaleándose. Encendí la luz y vi al hombre. Era el mismo que nos había seguido aquella noche. Tenía una expresión de dolor y sorpresa en el rostro mientras se tambaleaba, sujetándose la herida en el abdomen. Pero lo que más me sorprendió fue su mirada. No era de odio o miedo, sino de una especie de retorcida satisfacción. Sabía que serías perfecto, murmuró antes de caer al suelo, su sangre extendiéndose en un charco a su alrededor. Me quedé allí, mirando su cuerpo sin vida, tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿Por qué había dicho eso? ¿Qué significaba? Estaba paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de hacer. Había matado a un hombre, pero lo que me asustaba más era la sensación de alivio que sentía. Como si, de alguna manera, esto fuera lo que tenía que suceder. Las semanas siguientes fueron un borrón. La policía vino, investigó y concluyó que había actuado en defensa propia. Nadie sabía quién era el hombre, no tenía identificación y nadie vino a reclamar su cuerpo. Era como si no existiera, como si hubiera sido un fantasma. Clara intentó consolarme, pero había algo en mí que había cambiado. Me sentía vacío, pero al mismo tiempo, más alerta que nunca. Había empezado a observar a las personas de una manera diferente, notando detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. Y, aunque no quería admitirlo, había una parte de mí que disfrutaba de esa nueva claridad, de esa sensación de control. Unos meses después, Clara y yo decidimos mudarnos a otra ciudad. Pensamos que un cambio de aires nos ayudaría a dejar atrás lo sucedido. Pero el pasado no es algo que se pueda dejar fácilmente. Los recuerdos seguían persiguiéndome y, a veces, en medio de la noche, me encontraba mirando por la ventana, esperando ver otra sombra en la oscuridad. La obsesión comenzó a crecer en mi interior. Empecé a investigar sobre psicópatas, asesinos en serie, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre quién era el hombre que había matado. Nunca pensé que la noche del viernes cambiaría mi vida para siempre. Era uno de esos días en los que la rutina se había apoderado de mí, pero todo daría un giro cuando mi amigo Leo sugirió una escapada diferente. Nuestra idea era simple: alquilar una casa en medio de la nada, llevar algunas cervezas y disfrutar de un fin de semana sin preocupaciones. Solo éramos 3, Leo, Silvia y yo. La casa que Leo había encontrado en internet parecía perfecta. Estaba alejada de la ciudad, rodeada de un espeso bosque que prometía la paz y tranquilidad que tanto anhelábamos. Nos gustaba la idea de estar aislados, lejos del ruido y las responsabilidades. Llegamos al anochecer, mientras el sol se ocultaba entre los árboles, creando sombras que parecían moverse con vida propia. La casa era más grande de lo que esperábamos, con 2 pisos y una fachada de madera oscura que crujía a cada paso que dábamos. Al entrar, el aire frío y la oscuridad casi nos hacen dudar,
pero la emoción de la aventura fue más fuerte. El interior estaba decorado de manera sencilla, pero algo en los muebles viejos y las paredes cubiertas de cuadros desgastados nos dio una sensación extraña. Sin embargo, decidimos ignorarlo. Habíamos venido a relajarnos, y eso era lo que haríamos. Nos instalamos rápidamente, dejando nuestras mochilas en el piso superior, que consistía en 3 habitaciones. La más grande era para Silvia, mientras que Leo y yo ocupábamos las otras 2, más pequeñas. Una vez que nos acomodamos, bajamos al salón para abrir las cervezas y empezar la noche. La noche avanzaba, y nos sumergimos en conversaciones sobre el trabajo, la universidad y nuestras vidas en general. Pero mientras hablábamos, no podía dejar de sentirme observado. No era solo mi imaginación, incluso Silvia lo mencionó en un momento, riendo nerviosamente mientras decía que la casa le daba vibras raras. Leo, siempre el escéptico, se burló de nosotros, asegurando que todo estaba en nuestras cabezas. Era pasada la medianoche cuando escuchamos el primer ruido. Un golpe seco, como si algo hubiera caído en el piso superior. Nos miramos, esperando que alguno de nosotros se levantara a investigar, pero ninguno lo hizo. Decidimos ignorarlo, aunque yo no podía evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Traté de tranquilizarme pensando que tal vez era un ratón, o alguna otra criatura nocturna que había encontrado refugio en la vieja casa. Minutos después, otro golpe, esta vez más fuerte. Leo resopló y se levantó, decidido a resolver el misterio. Lo seguimos de cerca, subiendo las escaleras en silencio. El pasillo del segundo piso estaba oscuro, y la única luz provenía de la tenue bombilla del salón que apenas alcanzaba a iluminar las escaleras. Avanzamos hacia las habitaciones, intentando no hacer ruido. Al llegar a la puerta de la habitación de Silvia, Leo la empujó con cuidado. La puerta se abrió lentamente, revelando el interior. Todo estaba en su lugar, pero algo no encajaba. El espejo de la pared estaba roto, y en el suelo, los fragmentos de vidrio brillaban a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. ¿Qué diablos?, murmuró Leo, acercándose para inspeccionar el daño. Silvia se acercó al espejo roto, su expresión preocupada. No podíamos entender cómo había sucedido. No había viento, y la ventana estaba cerrada. La situación comenzó a ponernos nerviosos, y la atmósfera de la casa se sentía cada vez más opresiva. Decidimos cerrar la puerta y regresar al salón, tratando de olvidar el incidente. Pero no pudimos ignorarlo por mucho tiempo. A medida que la noche avanzaba, los ruidos se intensificaron. Golpes, crujidos, e incluso lo que parecían ser susurros, hacían eco en las paredes. Leo intentaba mantener la calma, pero incluso él empezaba a mostrarse nervioso. Silvia, por otro lado, estaba claramente asustada, y cada vez que un ruido resonaba, se encogía en su asiento. Decidimos que lo mejor sería intentar dormir y esperar que todo fuera producto de nuestra imaginación y el cansancio. Subimos a nuestras habitaciones, pero el sueño no llegó fácil. Me acurruqué en mi cama, escuchando cada crujido, cada susurro, preguntándome si estábamos solos en esa casa. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando el ruido más fuerte se escuchó. Un estruendo que me hizo saltar de la cama. Salí corriendo de mi habitación, encontrándome con Leo y Silvia en el pasillo. Estaban tan asustados como yo. «Eso vino de abajo», dijo Silvia, con la voz temblorosa. Leo, siempre queriendo tomar el control, decidió que deberíamos bajar y revisar. No quería hacerlo, pero no podía quedarme atrás, así que lo seguí. Bajamos las escaleras en silencio, cada peldaño crujía bajo nuestros pies. Al llegar al salón, notamos que la puerta principal estaba entreabierta. ¿Alguien la dejó así?, preguntó Leo, aunque todos sabíamos la respuesta. Nadie la había dejado abierta. Estábamos seguros de haberla cerrado al llegar. Leo se acercó para cerrarla, pero en ese momento, un ruido en la cocina nos hizo girar en seco. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho.
Lentamente nos acercamos a la cocina. Leo abrió la puerta de golpe y la luz de la luna que entraba por la ventana nos mostró algo que nunca olvidaré. Un hombre. Estaba ahí, de pie, en la penumbra, mirándonos con una sonrisa torcida. Su rostro era una mezcla de suciedad y cicatrices, sus ojos brillaban con una locura que solo había visto en películas de terror. Sostenía un cuchillo, uno de esos grandes, de cocina. ¿Qué demonios? Fue lo único que Leo pudo decir antes de que el hombre se lanzara hacia nosotros. Todo pasó en un instante. Leo intentó enfrentarlo, pero el hombre era rápido, demasiado rápido. En un movimiento fluido, lo empujó al suelo y lo sujetó con una fuerza brutal. Silvia gritó, y yo, paralizado por el miedo, no pude moverme. El hombre nos miró, su sonrisa se hizo más amplia. Leo forcejeaba, pero era inútil. Sentí que el tiempo se detuvo cuando el cuchillo descendió. El sonido de la carne siendo cortada fue seguido por un grito ahogado. La sangre manchó el suelo y las paredes, y Leo dejó de moverse. Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Agarré a Silvia de la mano y corrimos hacia la puerta principal. El aire frío de la noche nos golpeó al salir, pero no nos detuvimos. Corrimos tan rápido como pudimos, adentrándonos en el bosque, con la única intención de alejarnos de esa casa, de ese hombre. No sé cuánto tiempo corrimos. Mis pulmones ardían y las ramas del bosque me arañaban la cara y los brazos. Silvia no dejaba de sollozar y yo trataba de mantenerme concentrado, buscando cualquier señal de que estuviéramos seguros. Finalmente, cuando ya no pudimos correr más, nos detuvimos. La oscuridad nos envolvía y el silencio era aterrador. Intenté escuchar si el hombre nos seguía, pero lo único que escuché fue el sonido de nuestras respiraciones aceleradas. Nos sentamos en el suelo, apoyados contra un árbol, tratando de recuperar el aliento. ¿Por qué?, preguntó Silvia, su voz apenas audible. No tenía respuesta. No podía entender por qué alguien haría algo así, que lo motivaba. Pero una cosa era segura, estábamos en peligro, y Leo estaba muerto. No podíamos volver a la casa, y el bosque, en la oscuridad, parecía interminable. Decidimos seguir moviéndonos, con la esperanza de encontrar alguna carretera o algún refugio donde estar a salvo. La idea de quedarnos en un lugar, esperando a que el hombre nos encontrara, era aterradora. Caminamos en silencio, intentando hacer el menor ruido posible. El tiempo pasaba, pero el bosque no parecía cambiar. Cada árbol, cada sombra, todo se veía igual, como si estuviéramos caminando en círculos. Mi mente empezaba a desvariar, imaginando que el hombre aparecía detrás de cada árbol o que nos acechaba desde la oscuridad. Finalmente, vimos una luz a lo lejos. Una pequeña cabaña se alzaba entre los árboles, con una tenue luz en su interior. Nos miramos, dudando si deberíamos acercarnos. Pero en ese momento, cualquier cosa era mejor que seguir en el bosque. Nos acercamos a la cabaña, intentando ser lo más silenciosos posible. La puerta estaba entreabierta, y al asomarnos, vimos a un anciano sentado en una silla, frente a una chimenea. Parecía estar dormido. Entramos despacio, cerrando la puerta detrás de nosotros. Silvia se acercó al anciano, tocando suavemente su hombro. «Disculpe, ¿puede ayudarnos?», susurró, con la voz quebrada. El anciano no se movió. Silvia lo tocó nuevamente, esta vez con más fuerza, y su cuerpo cayó al suelo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta, estaba muerto. Retrocedimos horrorizados. No era solo un anciano muerto, era un cadáver en avanzado estado de descomposición. El olor que llenó la cabaña era nauseabundo, y lo peor era que no estábamos solos. Una risa suave, casi un susurro, se escuchó detrás de nosotros. Nos giramos lentamente, y allí estaba él. El hombre de la casa. Su ropa estaba manchada de sangre, la sangre de Leo, y en su mano todavía sostenía el cuchillo. ¿A dónde creen que van?,
Preguntó, su voz suave y casi burlona. No había escapatoria. Estábamos atrapados. Silvia gritó y se lanzó hacia la puerta, pero el hombre fue más rápido. La agarró por el brazo y la arrojó contra la pared con una fuerza brutal. Yo intenté hacer algo, cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. El hombre se acercó lentamente, disfrutando de nuestra desesperación. Sabía que no teníamos a dónde ir. Estábamos en su territorio y él tenía todo el control. Silvia lloraba, pidiendo misericordia, pero el hombre solo se reía. Siempre me divierto más cuando luchan, dijo, levantando el cuchillo. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. El miedo se convirtió en una rabia fría y desesperada. Agarré un tronco que estaba cerca de la chimenea y me lancé contra él. No tenía un plan, solo quería hacerle daño, frenarlo, sobrevivir. El tronco golpeó su cabeza con un sonido sordo y el hombre tropezó hacia atrás, sorprendido. Aproveché el momento y lo golpeé de nuevo, esta vez con más fuerza. Silvia se levantó, corriendo hacia la puerta, pero el hombre, herido, se lanzó contra mí. Nos enfrentamos en una lucha desesperada, cada uno peleando por su vida. El cuchillo cortaba el aire y apenas logré esquivarlo. Sentí el filo rasgando mi camisa y el calor de la sangre cuando una de las cuchilladas me alcanzó el brazo. Finalmente, en un último esfuerzo, empujé al hombre con todas mis fuerzas. Tropezó y cayó sobre la chimenea, golpeándose la cabeza contra el borde de piedra. Se quedó allí, inmóvil, con los ojos abiertos y la mirada perdida en el vacío. Silvia me ayudó a levantarme y sin mirar atrás, salimos de la cabaña corriendo. Esta vez, no nos detuvimos hasta que llegamos a la carretera. La luz de un coche se acercaba en la distancia y nos arrojamos al medio del camino, desesperados por ser vistos. El coche se detuvo y el conductor, un hombre mayor, salió alarmado al vernos. Apenas podíamos hablar, pero logró entender que necesitábamos ayuda. Nos subió al coche y nos llevó al pueblo más cercano, donde finalmente estábamos a salvo. Nunca supe quién era ese hombre, ni por qué hizo lo que hizo. La policía encontró su cuerpo en la cabaña, junto al cadáver del anciano. Pero nunca encontraron pruebas suficientes para identificarlo. Era como si hubiera salido de la nada, un monstruo que solo existió para atormentarnos esa noche. Silvia y yo nunca volvimos a hablar de lo sucedido. La experiencia nos marcó de por vida, y cada vez que cierro los ojos, puedo ver su sonrisa torcida, puedo escuchar su risa suave, y siento el frío filo del cuchillo que estuvo tan cerca de acabar con nosotros. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre los árboles, creo escuchar su voz llamándome, recordándome que nunca se fue del todo. Que sigue ahí, esperando, acechando en las sombras, listo para volver a cazar. Siempre supe que en mi vecindario pasaba algo raro. Era un barrio tranquilo, de esos donde todos se conocen y los chismes corren como el viento. Pero había una casa en particular que siempre me había causado un mal presentimiento, incluso cuando era niño. Era la casa al final de la calle, una construcción antigua que se mantenía en pie como un vestigio de tiempos pasados. Nadie parecía saber mucho sobre los habitantes que vivían allí. No eran particularmente sociables, y rara vez se les veía en la calle. Mi nombre es Daniel, tengo 19 años, y aunque siempre me consideré un tipo racional, aquel verano cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una tarde cuando mis amigos y yo decidimos que sería divertido explorar esa casa que siempre había estado envuelta en misterio. Éramos 4, Lucas, mi mejor amigo desde la infancia, Andrea, su novia, una chica tan valiente como hermosa, y Javier, el típico bromista del grupo. Todos teníamos la misma edad, y ese verano era nuestro último antes de que cada uno tomara caminos distintos en la universidad. Recuerdo que el plan surgió en una de nuestras reuniones en el parque, donde siempre nos encontrábamos después de clases. La idea la lanzó Javier, quien, entre risas,
Dijo que sería un reto entrar a esa casa y ver qué secretos escondía. Nos reímos, claro, pero luego las bromas se convirtieron en algo más serio. ¿Por qué no hacerlo? Después de todo, era la última oportunidad que tendríamos de hacer algo juntos antes de que el tiempo nos separara. Una semana después, ya teníamos todo planeado. Iríamos de noche, cuando las probabilidades de ser vistos eran menores. Llevábamos linternas, aunque Lucas había insistido en que no necesitaríamos mucha luz, ya que no queríamos llamar la atención. Nos encontraríamos en el parque a las 11 de la noche y desde allí caminaríamos hasta la casa. El día llegó y cuando la noche se cernió sobre el vecindario, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Llegué al parque un poco antes, encontrándome con Lucas, quien parecía estar tan emocionado como yo. Andrea llegó poco después, y finalmente Javier, con su habitual sonrisa pícara. No había vuelta atrás. La caminata hacia la casa fue más silenciosa de lo que esperábamos. La adrenalina nos mantenía alerta, y la oscuridad parecía engullirnos a medida que nos acercábamos. La casa se alzaba frente a nosotros como un gigante dormido, con sus ventanas oscuras y su jardín descuidado. No había luces encendidas, ni siquiera un rastro de vida en su interior. Javier fue el primero en acercarse a la puerta, intentando abrirla con suavidad. Para nuestra sorpresa, no estaba cerrada con llave. Nos miramos, un poco desconcertados, pero no dijimos nada. Con un gesto, Javier nos indicó que lo siguiéramos, y uno a uno entramos en la casa. El interior era aún más siniestro de lo que habíamos imaginado. La decoración parecía haberse detenido en el tiempo, con muebles antiguos y un polvo que cubría todo como una capa de olvido. Pero lo más inquietante era el silencio. No había ni un solo sonido, ni siquiera el crujido habitual de una casa vieja. Era como si el lugar estuviera congelado en el tiempo. Comenzamos a explorar, manteniendo nuestras linternas bajas para no ser descubiertos. Pasamos por lo que parecía ser una sala de estar, con un viejo televisor y una estantería llena de libros polvorientos. Nada fuera de lo común, hasta que llegamos a una puerta al final del pasillo. Lucas la empujó suavemente, revelando una escalera que descendía al sótano. ¿Qué piensan?, preguntó Andrea, un poco nerviosa. Hemos llegado hasta aquí, ¿no?, respondió Javier, siempre el primero en lanzarse. Bajamos con cautela, uno tras otro, y el aire se volvió más pesado a medida que descendíamos. El sótano era amplio, con una única bombilla colgando del techo, iluminando de manera débil el espacio. Había cajas viejas apiladas en las esquinas, pero lo que llamó nuestra atención fue una puerta al fondo, ligeramente entreabierta. Eso parece interesante, dijo Lucas, apuntando con su linterna hacia la puerta. Nos acercamos con cuidado, el corazón latiéndome en los oídos. Javier empujó la puerta, revelando lo que parecía ser una especie de taller. Había herramientas esparcidas por todas partes, pero lo más extraño era una mesa en el centro de la habitación. Sobre ella había fotografías, cientos de ellas, esparcidas como si alguien las hubiera revisado recientemente. Nos acercamos para ver mejor, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Eran fotos nuestras. Fotos de nosotros en el parque, en la escuela, incluso en nuestras casas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando vi una foto mía, tomada desde lo que parecía ser mi ventana. ¿Qué es esto?, preguntó Andrea, su voz temblando. Nadie respondió. Estábamos paralizados por el miedo, intentando procesar lo que teníamos frente a nosotros. ¿Quién había tomado esas fotos? ¿Y por qué estaban aquí? Esto no me gusta nada, dijo Lucas, dando un paso atrás. Deberíamos irnos. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos un sonido detrás de nosotros. Nos giramos al unísono, y lo que vimos hizo que el terror se apoderara de nosotros. Un hombre estaba de pie en la puerta, observándonos en silencio. No era alguien que hubiéramos visto antes, al menos no que recordáramos. Era alto,
con el cabello oscuro y una expresión tan fría como el hielo. Pero lo más perturbador era la forma en que nos miraba, como si fuéramos presas que acababan de caer en una trampa. «No deberían estar aquí», dijo con una voz calmada, casi susurrante. No supimos qué decir. Estábamos atrapados, sin saber cómo escapar de esa situación. Pero Javier, siempre el impulsivo, fue el primero en reaccionar. «Vámonos de aquí», gritó, empujando al hombre y corriendo hacia las escaleras. El resto de nosotros lo seguimos, el pánico impulsándonos a movernos lo más rápido posible. Pero cuando llegamos a la puerta del sótano, nos dimos cuenta de que estaba cerrada. Lucas intentó abrirla con todas sus fuerzas, pero no cedía. «Está bloqueada», gritó, su voz llena de desesperación. El hombre apareció en la base de las escaleras, observándonos con una sonrisa que helaba la sangre. «No pueden salir», dijo, como si estuviera disfrutando de nuestra desesperación. En ese momento, comprendimos que estábamos atrapados. No había escapatoria. Lucas, en un acto de desesperación, comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas, pero era inútil. El hombre se acercaba lentamente, como un depredador acechando a su presa. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Andrea, intentando mantener la calma, aunque su voz delataba el terror que sentía. El hombre se detuvo, observándola por un momento antes de responder. «Quiero jugar», dijo, sacando un cuchillo de su bolsillo. «Ustedes son mis invitados de honor». En ese instante, todo se volvió caótico. Javier intentó atacar al hombre, pero fue fácilmente derribado con un movimiento rápido. El cuchillo brilló en la tenue luz del sótano mientras se acercaba a nosotros. Corrí hacia el taller, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mis manos temblaban mientras buscaba entre las herramientas, hasta que encontré un martillo. Lo agarré con fuerza y me giré para enfrentar al hombre, que ahora estaba acorralando a Andrea. «Aléjate de ella», grité, lanzándome hacia él. El hombre se giró justo a tiempo para esquivar mi ataque, pero el martillo golpeó su brazo, haciéndolo retroceder. Andrea aprovechó la oportunidad para correr hacia Lucas, que seguía luchando por abrir la puerta. Pero el hombre no se rindió. Con una rapidez aterradora, se lanzó hacia mí, derribándome al suelo. Sentí el frío del cuchillo presionando contra mi garganta mientras me miraba con una expresión de pura maldad. «No puedes ganar», susurró, apretando el cuchillo. En un último acto de desesperación, alcancé el martillo que había caído a mi lado y lo golpeé con todas mis fuerzas en la cabeza. El hombre soltó un gruñido y cayó hacia un lado, permitiéndome liberarme. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que teníamos que actuar rápido, antes de que se recuperara. «Lucas, empuja», grité, corriendo hacia la puerta. Lucas y Andrea estaban forcejeando con la puerta, y juntos, con un último esfuerzo, logramos abrirla. Sin perder tiempo, corrimos hacia la salida, dejando atrás al hombre que se retorcía en el suelo del sótano. Salimos a la calle, respirando con dificultad, y no nos detuvimos hasta llegar al parque. Cuando finalmente nos detuvimos, nos miramos unos a otros, sin poder creer lo que acababa de suceder. Estábamos vivos, pero el terror aún nos rodeaba como una sombra oscura. Javier estaba herido, pero no de gravedad. Decidimos que lo mejor sería ir a la policía, contarles lo que había pasado y dejar que se encargaran de aquel psicópata. Lo que no esperábamos era la reacción de los oficiales cuando llegamos a la comisaría. Después de escuchar nuestra historia, enviaron un equipo a la casa. Nos quedamos en la comisaría, esperando noticias, pero lo que nos dijeron cuando regresaron nos dejó sin palabras. «No hay nadie en esa casa», dijo el oficial a cargo. «Y no encontramos ninguna de las fotos que mencionaron». No podíamos creerlo. ¿Había desaparecido todo? ¿O nunca estuvo allí en primer lugar? A pesar de lo que nos dijeron, sabíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos experimentado.
Pero sin pruebas, nuestras palabras eran solo las historias de un grupo de jóvenes que habían cometido el error de entrar en una casa abandonada. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. La casa fue cerrada y pronto demolida, pero el recuerdo de lo que ocurrió allí nunca se borrará de nuestras mentes. Los días pasaron, pero el miedo persistía, acechando en los rincones más oscuros de nuestras mentes. A veces, en mis peores pesadillas, veo al hombre de nuevo, con su cuchillo en la mano y esa maldita sonrisa en su rostro. Y siempre me despierto con el corazón acelerado, recordando las palabras que me susurró antes de que todo terminara. No puedes ganar. Quizás tenía razón. Quizás, en algún lugar, en alguna oscura esquina del mundo, él sigue cazando, buscando a su próxima presa. Y aunque tratamos de seguir con nuestras vidas, siempre estará ese miedo, ese instinto de que estamos siendo observados, de que, en cualquier momento, el juego puede volver a comenzar.